Un portero de 23 años con más brazos que un pulpo, un técnico de 78 años llorando en el banquillo tras recibir una goleada y la selección de Brasil arrastrando el prestigio mientras Ancelotti no sabe dónde meterse. Hola culés, ¿cómo están? Bienvenidos a la cobertura de Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, más Estados Unidos que los otros dos. Van 3 días, el libreto y las quinielas están completamente rotas. Si pensábamos que este torneo iba a ser predecible, Japón y Alemania acaban de mandar todos los planes al demonio. Hoy te voy a contar cómo se vivió el mejor partido en lo que va de la Copa del Mundo. Una goleada que nadie vio venir, una goleada que tampoco se pronosticaba. Nuestros jugadores del Barça ya tienen sus primeros minutos en el campo y vamos a hablar de lo que se viene acumulando desde el viernes hasta el día de hoy. Hay que ponernos rápido al día con lo que pasó desde el viernes porque el panorama se puso muy loco. La verdad es que está muy movido la actividad en los grupos. El viernes arrancó con el grupo B, con un Canadá 1, Bosnia 1, un partido decente, un partido de esos que pones de fondo mientras haces otra cosa, mientras estás comiendo, mientras estás con la familia. Los dejó ambos con la soga en el cuello. El plato fuerte del viernes fue el Estados Unidos 4, Paraguay 1. Y veo que mucha gente está sorprendida de la goleada. Están muy impactados de que Estados Unidos haya goleado. Pero creo que no tiene nada de sorprendente. Si por algo se caracteriza este país es por tener una cantidad exagerada de tiradores. Guiño. Creo que lo que más impacta es que Conmebol de momento no ha ganado ningún partido. De ahí nos vamos al sábado, Qatar 1, Suiza 1. Nadie daba un centavo por Qatar y rescataron un punto. O sea, bien por ellos, su primer punto en un mundial. En el mismo grupo Escocia le ganó 1-0 a Haití. Cumplieron, están liderando el grupo. El drama del sábado fue el Brasil 1, Marruecos 1, un partido por el que mucha gente tenía mucha expectativa. De todos los partidos he podido y he encontrado el tiempo de poder verlos todos y cada uno de ellos. Creo que el lunes se me va a complicar un poco, bueno, ya en 3 semanas se me va a empezar a complicar. Haré lo posible por ver todos los que pueda, pero este de Brasil-Marruecos decidí no verlo. Es el único que he decidido específicamente no verlo a pesar de tener el tiempo. Fue la mejor decisión que pude tomar. Les digo, hay mucha gente que tenía mucha expectativa. Yo no doy ni un quinto por ambos. O sea, por un lado tienes una selección que roba la Copa Africana por carpetazo desde el escritorio, y por otro lado un Brasil que da coraje. O sea, yo que no soy de Brasil, da coraje ver a un grupo de inútiles arrastrando la verde amarela, ensuciándola desde hace años. Es de las peores generaciones que yo he visto en un mundial, lleno de nombres que en sus clubes no rinden. Y Carlo Ancelotti no ha dado el clavo, parece que lo sigue buscando en pleno mundial el botón de encendido del equipo. Estuvo Rafinha, o sea, de lo poquito salvable y muy poquito, o sea, con pincitas, estuvo activo. Bueno, yo viendo en los highlights, intentó hacer algo, pero sin el colectivo, Rafinha queda muy expuesto. O sea, Rafinha no puede hacer milagros. Se nota que el Barça lo potencia muchísimo. O sea, necesita a Lamine, necesita a Pedri. Entonces creo que es un primer aviso para nosotros de lo que estamos siguiendo dentro de nuestra plantilla en el Mundial. El mismo sábado en el grupo D, Australia 2, Turquía 0. Este partido fue una clase magistral de lo que significan dos realidades distintas. Primero, Australia llegó, tuvieron 2 jugadas claras y en las 2 metieron gol a pesar de no tener tanto la pelota. El equipo de Turquía, hay muchos que se sorprenden de que no tuviera goles o de que no le ganara a Australia. Les digo, Australia tampoco es como que está reinventando el fútbol, o sea, sin tener posesión, incluso jugando muy limitado, por así decirlo. Les digo, con 2 balones que tuvo encontró 2 goles. Yo no soy fan de esto. De lo que sí soy fan es que qué bueno que perdió Turquía, porque les digo, Turquía... Miren, hay selecciones que van al mundial con bloque, con proyecto, con un equipo, y hay otras como Turquía que se les calienta la cabeza solamente porque tienen un jugador que se dedica a tener tibia la banca de un equipo europeo, en este caso el Real Madrid. Pensaron que
eran, ¿cómo se llama esta selección? Pensaban que eran Noruega y que tienen a una estrella como Haaland, pero no, son Turquía y tienen a un jugador que solamente se dedica a estar sentado en la banca del Real Madrid. 0 goles, pocos remates del peligro, un 2-0 que les salió barato porque pudieron ser 3-0 y eso que les digo, Australia fue con muy poco. Vamos a los partidos del domingo 14 de junio, grupo E en Houston. Alemania metió una goleada a lo Brasil, 7-1 contra Curazao, una masacre. Cuando Curazao mete el gol del empate, es un festejo muy hermoso, muy bonito porque le estaban empatando a una potencia mundial. Poco duró, o sea, qué goleada se comieron. Alemania pisó el acelerador cuando era necesario. Diría que ni siquiera jugaron al 90%, es más, yo diría que al 80%. Les digo, solo cuando era de verdad necesario aceleraban, corrían. Fue una goleada, pues no diría que de escándalo porque Curazao, yo me imaginaba que los iban a golear, pero no tanto. Nagelsmann, que con 38 años es el técnico más joven del torneo, dio un recital táctico, pero les repito, o sea, también veamos quién está del otro lado, Curazao, la otra cara de la moneda, con su director técnico Dick Advocat, que con 78 años es de hecho el técnico más longevo en la historia de los mundiales, un técnico que de hecho llegó a las lágrimas en el partido, pero se llevó una goleada histórica, pero pues dejaron el alma en la cancha, y con 48 selecciones creo que era obvio que se iban a dar este tipo de encuentros. Para cerrar el grupo E, Costa de Marfil le gana 1-0 a Ecuador en un partido durísimo que se definió en el último minuto. Ecuador, que tuvo muchísimas opciones y muchísimas oportunidades y las estrellaba al palo o las desperdiciaban. Los elefantes marfileños, les digo, literalmente en el 89.5 rescataron 3 puntos de oro cuando ya pensábamos que nos íbamos a ir 0-0, y así pasan los mundiales. Lo de Alemania creo que era predecible, como los he comentado, porque contra Curazao, o sea, ¿qué más se podía esperar? Yo pensaba que iba a ser a lo mejor un 6-0, se fueron con un 7-1, pero algo que también fue de película, o sea, algo que también digamos que estaba en el guión, pero un guión más de acción, no un guión tan predecible, fue Países Bajos contra Japón. Fue cine en estado puro. 2-2 en el grupo F, el mejor partido del mundial hasta ahora para mí, y eso que Suecia goleó 5-1, pero el partido de Japón contra Países Bajos estuvo impresionante. El héroe del partido para mí fue Suzuki, el portero de Japón, 23 años de edad, 1.90, 90 kilos de puro músculo. Si se preguntan si es japonés, pues sí es japonés porque tiene madre japonesa. Su padre es ganés, él nació en Nueva Jersey. Él podría haber jugado en 3 países, pero eligió Japón. Hoy demostró el gran héroe que se convierte, juega en el Parma, rechazó al United para tener minutos y les digo, hoy quedó consagrado como una de las estrellas a seguir. Personalmente Japón es de mis favoritos, a pesar de que en Holanda está Frenkie de Jong, pero la historia de Holanda y México es una historia de odio completa por el no era penal, entonces lo siento Frenkie, pero yo iba con Japón y creo que jamás podría apoyar a Holanda, a pesar de que ahí también salió Ronald Koeman, de que ahí ha salido un futbolista que para mí reinventó el fútbol, que es Johan Cruyff, pero literalmente ese capítulo, al menos a mí, el poco honor o el robar de Robben con ese penal que no era, me hace al menos a mí tenerles un odio eterno. Pero les digo, más allá de ese odio, yo voy con Japón, o sea, es de las selecciones con las que decidí gastar mi dinero por una camiseta, y esto es una selección que tiene un proyecto y una filosofía impresionante. Ellos pronostican que para el 2050 serán campeones del mundo. Hay gente que hoy se da cuenta de que pudiera ser el caballo negro. Yo desde el mundial pasado, con el impresionante rendimiento que tuvo y quedando en primeros de grupo, para mí se convirtió en una de mis favoritas. Además de que también la relación Japón-México es todo lo contrario que Holanda-México. De Japón vienen muchas cosas con las que muchos mexicanos llegamos a crecer: manga, anime, supercampeones, Dragon Ball, Pokémon, o sea, infinidad de cosas, Mario Bros. O sea, hay una relación como muy bonita, pero les digo, incluso quitándome ese fanatismo friki,
La selección de Japón, a mí me gusta mucho la forma o la mentalidad que ellos tienen. En la primera parte, de hecho, Holanda salió a pasarles por encima. Estuvieron atacando el arco de todas las maneras posibles. Muchas iban por afuera. Suzuki sacó 2 jugadas de peligro extremo. Una al minuto 3 y otra al minuto 33. 0-0 al descanso gracias a él. En el segundo tiempo el partido se rompió por completo. En el minuto 51 hubo un tiro de esquina, hubo un rechace. Después un recentro. Van Dijk remata por arriba con autoridad. Parecía que se caían los japoneses, pero no. Al 57 contragolpe letal. Nakamura define un golazo 1-1. Kubo fue sustituido. Viene una genialidad también al 64 de Somerville, que la agarra por la banda y mete un golazo con una rosca impresionante. Otra selección se hubiera caído mentalmente, Japón no. Eso es lo que me hace admirarlos y seguirlos. Tienen una disciplina y una fe que ya quisiéramos nosotros en México, y que ya quisieran muchas de las llamadas superpotencias. Siguieron atacando y ya casi por el final un cabezazo de Ogawa que se va desviado por Kamada al empujarla 2-2. El estadio estalló, yo estaba como loco. Les digo, fue un partidazo, fue espectacular. De nuestros jugadores, el Barça tiene 16 jugadores en el Mundial, rozando ese récord histórico que se tuvo en Qatar. Ya vimos a Rafinha sufrir en el desastre de Brasil. Frenkie de Jong creo que fue una parte importante en la estrategia de Ronald Koeman, controlando totalmente el mediocampo. Y el lunes viene la verdadera prueba para el Barça, o bueno, para España. Debuta contra Cabo Verde. Luis de la Fuente se llevó una base totalmente blaugrana, la misma cantidad de jugadores que tenían cuando ganaron el Mundial de Sudáfrica en 2010. En el grupo B queda todo congelado con muchos empates. En el grupo C Escocia manda con 3 puntos. En el grupo D Australia y Estados Unidos lideran con 3. En el grupo E Alemania se pone líder con ese más 6 de diferencia. Y en el grupo F mucho cuidado porque Suecia destrozó 5-1 a Túnez y se trepan al liderato en solitario con 3 puntos, dejando abajo Holanda y Japón, que se quedaron con una unidad tras ese empate épico de cine. Entonces esto apenas arranca, nos están dando muy buenos partidos, literalmente esto apenas arranca. Falta debutar España, falta debutar Argentina, falta debutar Portugal, falta debutar Noruega. Es que estamos ante un mundial que, digo, al menos que de algo sirva que hay muchos equipos, que hay fútbol todo el día. Hasta acá la vamos a dejar con el resumen. ¿Qué es lo que te pareció a ti lo que va ahora de mundial? Les digo, para mí el mejor partido hasta ahora, Países Bajos contra Japón, definitivamente. ¿Qué es lo que esperas tú ver mañana contra España? Déjamelo aquí en los comentarios, comenta, comparte, suscríbete y nos vemos en la próxima.